Hola a todos, muy buenas tardes. Cuando nosotros pensamos en la disciplina de las relaciones internacionales, nos solemos imaginar a diplomáticos firmando tratados de paz, cumbres globales sobre ya sea el cambio climático o las grandes transacciones de tecnología o inclusive de recursos energéticos. Pero sin embargo, hay otro flujo global que es sumamente silencioso y muy importante, y asimismo a su vez también es muy destructivo, el cual define el orden y el desorden mundial de una manera mucho más directa, la cual es el tema del tráfico transnacional de armas de fuego. Así es, Raúl. Esto resulta realmente paradójico. El fenómeno es que casi ninguna de las armas que alimentan la violencia comunitaria o el crimen organizado, en este caso en el sur global, su vida en el taller clandestino o ilegal, como se señala en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En su informe de global, cerca del 89% de las armas incautadas en el mundo provienen originalmente de líneas de producción perfectamente legales de los fabricantes respetados o autorizados del planeta. Así es, tienen bastante la razón ustedes dos, compañeros, Raúl y Héctor. Nuestro tema sobre el tráfico de armas, y nuestra pregunta radica más que nada cómo el comercio ilícito de las armas se vuelve tan extravagante que se desvían este armamento al crimen organizado. Y no solo eso, o sea, cómo afecta a la seguridad nacional, sobre todo al interior del Estado, en donde pues, se violan muchos derechos humanos, vaya, ¿no? O sea, este tipo de desafíos que se suelen usar para amenazas, asaltos, o inclusive formar grupos guerrilleros o paramilitares, ¿no? Entonces es un tema muy importante cómo del comercio ilícito hay varios sectores como grupos ilegales donde desvían estos armamentos y los proporcionan al crimen organizado, ¿no? Así es, este problema no es de delincuencia local o fronterizo. Y según este informe sobre el índice global del crimen organizado elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aquí el tráfico de armas se posiciona actualmente como el tercer mercado criminal más extendido por regiones como América, África y Asia y Europa. Afecta más en especial a la resiliencia democrática de estas regiones y desestabiliza a las instituciones y destruye el tejido social. En estos próximos minutos analizaremos este fenómeno desde la teoría de los datos de la defensa y la geopolítica internacional. Para entender el tráfico de armas, ahí es importante entender el problema desde la raíz. ¿Cuánto dura un arma? El arma dura décadas, no es algo que dure un periodo corto de tiempo. Se extiende con facilidad, tiene varias décadas de uso, su durabilidad física es extremadamente grande. Bueno, más que todo desde los años 70, durante la Guerra Fría, puede seguir circulando hoy en perfectas condiciones operativas los conflictos tanto en Centroamérica o en otras partes del mundo como en el Medio Oriente. Este fenómeno es clave. Aquí en este ámbito de seguridad internacional decimos que se desvió. Y yo tengo una pregunta muy importante hacia lo que acaba de hacer mi compañero Héctor, y la cual es que ¿cómo ocurre este desvío en la práctica hoy en día? Pues ya que no es que las corporaciones armamentísticas vendan directamente los productos a los cárteles de la droga
o a los grupos armados que no son del Estado, sino que aquí el desvío ocurre en varios puntos específicos del ciclo de la vida del armamento logístico. Esto pasa a través de las compras por terceros en países que no están regulados domésticamente, la cual aquí se pueden hacer falsificaciones de certificados que sean con transacciones internacionales o de defensa, ya que por el robo de arsenales gubernamentales mal resguardados o también por la pérdida de control de los inventarios militares en periodos de posconflictos o colapsos estatales. Exacto, Raúl. A nivel mundial se ha intentado construir una arquitectura jurídica para tipificar el tráfico de las armas y contener, por lo tanto, esta problemática. Es fundamental entender que la adopción del 2001, el protocolo de fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, de la concepción del Palermo contra la democracia, contra la delincuencia organizada transaccional, este instrumento obliga a los estados a que tengan que tipificar penalmente este delito de tráfico de armas dentro de sus organismos de cooperación. Bien, y tienen razón Héctor y Raúl. Hablando de comunidades internacionales, más tarde en el 2013 la Asamblea General de la ONU propuso un tratado que fue el Tratado de Comercio de Armas. Su objetivo y sus fines está establecido en el artículo 1. Si se me permite citarlo, es muy claro lo que dice. Es lo siguiente: establecer normas internacionales comunes más estrictas posibles para regular el mercado lícito de armas convencionales y, sobre todo, prevenir y eliminar el desvío al mercado negro para reducir el inmenso sufrimiento de los derechos humanos que provocan este tipo de cosas. Es verdad que sí, se debe de regularizar, se debe de controlar este tipo de acciones, porque pues la verdad hay muchos organismos que también en sectores políticos se basan en eso. Entonces uno queriendo tratar de prevenir ese tipo de actos, pero pues hay otros organismos que pues por su beneficio u otra cosa pues siguen normalizando el desvío de las armas, ¿no? O sea, ya sea para sus lucramientos personales o sino para otros grupos de crimen organizado. Pero pues mientras que esto sigue existiendo, pues normalmente la ONU pues no va a hacer gran cosa ni aún haciendo tratados. El comercio de armas convencional no opera bajo un mercado libre perfecto. Es un oligopolio en donde las decisiones responden directamente a la jerarquía de poder del sistema internacional. Y de acuerdo con estos datos más recientes de CIPRI, durante un periodo quinquenal del 2021 hasta 2025, el volumen de transferencias globales de estas armas convencionales aumentó en un 9.2% en comparación con el quinquenio anterior, es decir, en comparación con los 5 años anteriores. Este mercado de exportación está profundamente concentrado en el norte global. Es cierto, tienes razón, Jesús. Como podemos ver en pantalla, Estados Unidos ha logrado consolidarse y expandirse de manera brutal, ¿no? Porque se ha situado en el mayor comercio de armas a nivel global. O sea, podemos ver a Estados Unidos en todas partes sobre las armas. O sea, desde lo que se conoce a Estados Unidos por la venta de armas, desde que fue lo de la Primera Guerra Mundial, desde ahí empezó más el expansionismo de sus ventas de armas, ¿no? Sin embargo, ha aumentado con el 42% del total a nivel mundial. En segunda posición se encuentra Francia, que ha alcanzado situarse con un 9.8% a nivel mundial, que se convierte en el segundo exportador de armas. El que le sigue es Rusia, que ha alcanzado, bueno, más bien no ha alcanzado casi nada, porque con la guerra con Ucrania ha decaído bastante.
con un 64%, entonces esto lo ha bajado más, pero sin embargo lo sigue situando como en la tercera posición de ventas de armas a nivel mundial. Entonces así quedaría englobado los proveedores de armas. En primer lugar Estados Unidos, segundo Francia y en tercero Rusia. Y mientras se habla de las potencias militares más fuertes del mundo, en este caso las del norte global, muchas de estas potencias solamente se concentran en la defensa y desarrollo de complejos industriales, pero no nos ponemos a pensar que muchas de estas dimensiones, de estos contratos que hacen a nivel internacional Estados Unidos, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, del 50% del tráfico de armas que hay en el mundo, ligadas entre contratos internacionales, da más que todo, va detonando costos humanitarios, y estos costos de que haya armas demasiadas así en el mundo, da como resultado que en América Latina se fortalezcan más organismos de delincuencia organizada y detonan más en las regiones como América Latina. En el caso mexicano, esto ilustra una asimetría de una manera más trágica. Las leyes constitucionales mexicanas sobre la posesión y compra de armas de fuego se encuentran entre las más estrictas y las más restrictivas del mundo. De hecho, solo existe una armería legal autorizada en todo el país y operada bajo un estricto monopolio del Ministerio de Defensa. Pero, sin embargo, la exactitud normativa entre los estados fronterizos de Estados Unidos, esto facilita que miles de fusiles de asalto de tipo militar, como el AR-15, o fusiles de precisión, como por ejemplo el Barrett calibre 50, ingresen de forma ilegal y directamente a nuestro territorio nacional. Vaya, y tienes razón, Jesús. Y estas armas no solo son para el enfrentamiento entre cárteles, ¿no? O sea, uno ha de pensar, no, pues el tráfico de armas solo es para los crímenes organizados. Y no, la verdad no. El INEGI y las cancillerías mexicanas han hecho análisis en el territorio mexicano que es muy preocupante, la verdad, que alcanzan las cifras de 375%. ¿En qué nos basamos? En otros actos ilícitos como amenazas, robos y asaltos a los ciudadanos. Inclusive estos se pueden utilizar para amenazar a las familias, o sea, hay violencia familiar. Entonces no solo el tráfico de armas se basa en el crimen organizado, sino que también se basa dentro de las instituciones familiares, o sea, ese tipo de ámbito en lo que uno no pensaría que llegaría a ese tipo de cosas, el tráfico de armas. Entonces no solo nos basamos en eso, sino que también nos basamos en otros aspectos más ¿cómo te diré? Más cotidianos, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay que ver bien ese tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno, para superar la mera descripción periodística que hemos estado haciendo, me parece indispensable aplicar las herramientas teóricas que nos han brindado las relaciones internacionales. Y para todo esto me es necesario hacer una pregunta hacia mí mismo y hacia mis compañeros para poder analizarla, la cual es: ¿cómo aplicamos la persistencia de esta inundación global de armas y la incapacidad de los estados para detenerla? Pues bueno, en primer lugar, este problema lo analizaremos a través del lente del realismo estructural de Kenneth Wells, la cual en su obra clásica Teoría de la política internacional, postula que el sistema internacional está caracterizado de forma permanente por la anarquía, esta entendida como la ausencia de una autoridad jerárquica superior con capacidad de imponer el orden y castigar las transgresiones.
pues ante la falta de una policía global, los estados se ven obligados a operar bajo la lógica de la autoayuda, donde aquí básicamente es que la seguridad y la supervivencia nacional dependen solamente, exclusivamente de sus capacidades materiales y militares. Bajo esta misma lógica poco realista de comercio y desvío de armas que rigen más que todo el dilema de la seguridad, cuando un estado compra armas, se ve, no se ve tan, los demás estados no lo ven como una forma de defenderse, sino que la ven como una forma de invasión, de cierta manera, a su propia organización interna. Lo ven más que todo como una amenaza, y para esto se da una mala interpretación de una amenaza, y esto crea un círculo vicioso, más que todo una carrera de los estados por tener mayor armamento, y que esto crea desconfianza mutua, y más que todo incrementa las tensiones entre estas naciones. El aumento masivo del 210% de las importaciones europeas por el conflicto de Rusia actualmente está viva la reflexión de este mismo dilema, de cómo una vez el realismo demuestra que los estados siempre priorizarán sus intereses geopolíticos y sus ganancias relativas del poder, y el realismo demuestra que siempre se va a priorizar los intereses geopolíticos y sus ganancias relativas de poder sobre los derechos de las propias personas de esas naciones, y el propio impacto humanitario que crean estas armas, más que todo las tensiones que van creando, que se derivan de estas situaciones armamentísticas. Bien, no obstante, el realismo tiene limitaciones, ¿no? Severas al ignorar por completo al ser humano como sujeto de protección, ¿no? Por ello resulta indispensable contrastarlo con el enfoque crítico de seguridad humana desarrollado más y nada menos por Kate Crusoe. Crusoe propone la transición desde el concepto tradicional de seguridad nacional, centrado en definir las fronteras, en defender las fronteras territoriales del Estado, hacia una visión de seguridad humana centrada en las necesidades reales del individuo. ¿Y qué valor aporta este enfoque al análisis del tráfico? Bueno, aporta la premisa de la libertad frente al miedo. Crusoe, citándolo, dice lo siguiente: demuestra de manera brillante que el desarrollo económico, el respeto a los derechos humanos y la solidez democrática de una comunidad son imposibles de consolidar si los ciudadanos viven bajo las amenazas constantes de la violencia física directa ejercida con armas de fuego. Sin embargo, el tráfico pequeño de armas, como ya lo habíamos mencionado antes, pues la verdad llega a ser un gran impacto, porque pues pone al Estado sobre su fragmento de autoridad, y su legitimidad lo fragmenta, ¿no? Porque muchas personas están sujetas a comprar las armas ilícitas para asaltos, secuestros, violaciones, inclusive pues supuestamente nomás para tenerlas como de protección del hogar, ¿no? Sin embargo, estos no respetan esto, o les da igual la cosa y las andan usando en las calles, ¿no? Y eso ya desde ahí ya es otra cosa ilegal, porque pues el reglamento establece que solo puedes usar el arma, pues siempre y cuando la hayas adquirido legalmente. Puedes usar el arma dentro de casa, y fuera de ella no lo puedes usar, ni aunque sea en la banqueta de tu casa, porque eso ya es ilegal, ¿no? Eso lo demuestra desde la ley.
Esta profunda colisión entre la seguridad de los países exportadores y la seguridad humana de los países receptores se ha traducido recientemente en un conflicto jurídico internacional sin precedentes. En agosto de 2021, el gobierno mexicano dio un golpe a su política exterior al interponer una demanda civil en una de la Corte Federal en Boston, en contra de las 8 fabricantes y distribuciones de armas de los Estados Unidos. Entre ellas se ubican Smith & Wesson y Glock y Barrett. Bueno, y a todo esto, esta estrategia orquestada de manera impecable por la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese entonces, dirigida por Alejandro Celorio, representó un ejercicio fundamental de litigio estratégico de México. Alega de forma documentada que estas empresas, antes mencionadas por mi compañero Jesús, incurren en prácticas comerciales negligentes y a su vez estas mismas diseñan intencionalmente sus productos para que sean atractivos para los cárteles de la droga, así facilitando de manera sistemática su desvío pues básicamente ilegal dentro de nuestro territorio nacional. Pues de acuerdo con cifras oficiales, se estiman que estas compañías son responsables del flujo ilegal anual de entre 500,000 y 800,000 armas ilegales dentro de nuestro país. A pesar de estas apelaciones, Estados Unidos ha estado intensificando estas transacciones que se han hecho entre México y mismo Estados Unidos en la cuestión de las armas. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó definitivamente esta demanda principal en 2024, argumentando que México no identificó las transacciones criminales específicas respaldadas directamente por las firmas. Sin embargo, el litigio con otras cortes vinculadas como Tucson y Arizona activan la fase de recopilación de las evidencias que fueron recabadas entre 2025 y 2026, que siguen marcando una de las precedentes normativo global. México desmanteló este control de tráfico de armas y no puede verse como una responsabilidad aduanera, sino como un receptor. Una de las corporaciones privadas del norte deben de ser llamadas a rendir cuentas, más que todo por las catástrofes y las consecuencias que ha traído el tráfico de armas últimamente en estos 2 últimos años. Y por otro lado, la cooperación internacional multilateral también se encuentra muy tensionada por la geopolítica de las potencias mundiales, debido a que en 2020, en un movimiento diplomático muy astuto por parte de la República Popular China, depositó su instrumento de adhesión en el Tratado de Comercio de Armas, ¿no? Entonces, entrando en vigor en octubre de ese año, ¿no? O sea, la adhesión de China en el Tratado de Armas, en el Tratado de Comercio de Armas, ¿no? Sí, justamente esto ocurrió en un contexto muy particular, ¿no? Fue cuando justamente después de que el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump retirara la firma de Washington de dicho tratado en 2019. Exactamente, Raúl. China instrumentalizó su adhesión al Tratado de Comercio de Armas para proyectar la imagen internacional de un actor responsable que defiende el multilateralismo frente al reiteramiento normativo de los Estados Unidos, ¿no? Beijing defiende su principio de comercio únicamente con gobiernos soberanos y exigir certificados estrictos de usuarios final para evitar
el desvío ilícito de estas armas, ¿no? Sin embargo, diversos analistas señalan que estas adhesiones también constituyen una jugada de poder para consolidar su influencia en África y América Latina, mientras bloquea cualquier intento de control que identifique sus propios intereses estratégicos de exportación, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese ámbito, pues entonces hay una complicación, ¿no?, ante esta situación, porque, o sea, aparte de la adhesión, pues también se ven otros riesgos que se exponen, ¿no? Llegados a este punto de la investigación, no queda más que entender que no podemos analizar solamente este periodo del 2026-2030, sino que también juega un papel la gobernanza, más que todo en el ámbito internacional y en el tráfico de armas, y enfrenta una disrupción tecnológica, más que todo el tráfico de las armas, la descentralización, la manufactura de las armas mediante las impresiones 3D, crea que haya armas fantasma, bueno, denominadas fantasmas. Sí, justamente como lo acabas de mencionar, Héctor, a mí también me parece algo muy preocupante y alarmante por el simple hecho de que en la actualidad ahorita hay un abaratamiento comercial, yo creo que demasiado acelerado, sobre las impresiones 3D, que casi todas las personas los usan para fines domésticos. A esto se le suma la combinación de la libre circulación de los archivos digitales con diseños que son asistidos por las computadoras, como por ejemplo en las plataformas encriptadas, las cuales estas aceleran las reglas del juego. Y justamente con la prohibición de los kits comerciales de ensamblaje tradicional, ahí es donde justamente el crimen organizado y las células extremistas locales están sustituyendo los componentes metálicos por las piezas fabricadas domésticamente con los filamentos del polímero de alta resistencia, vaya. Y sí, Raúl, tienes razón en esto, ¿no? O sea, esto representa la materialización de lo que teóricos como Damian Rogers categoriza bajo el enfoque del post-internacionalismo, ¿no? Los flujos físicos y tangibles de contrabando que los estados tradicionalmente intentaban controlar e incautar mediante aduanas y puestos fronterizos están siendo neutralizados por la transferencia de información digital, ¿no? O sea, inmaterial de un país a otro, ¿no? Las fronteras físicas pierden relevancia ante la transferencia de transfronteriza de código de programación en la red, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere dar a entender esto? O sea, ya desde una perspectiva ya más digitalizada, ¿no? Ya se han modernizado este tipo de cosas, ¿no? Ha tenido un efecto más notable, ¿no? Porque ha debilitado las aduanas y las fronteras, ¿no? O sea, lo que principalmente fue una gran iniciativa para controlar el tráfico de armas se ha vuelto ya muy vulnerable, ¿no? Por esta modernización de la digitalización, ¿no? O sea, pues, veamos, o sea, hasta incluso los grupos criminales o organismos ilegales han estado modernizando, ¿no? En esto pasar de los tiempos, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, mi compañero Sebas, y pues los riesgos sistémicos en este escenario pues son alarmantes. En primer lugar, la invisibilidad total de las armas, al carecer de números de serie metálicos grabados por parte de fábrica, están haciendo que los sistemas de rastreo balísticos convencionales de la ONU queden completamente inoperables. Y en segundo lugar, pues la eliminación de cualquier barrera de seguridad o control de antecedentes para la adquisición de armas letales. Sin embargo, también han emergido muchas cuestiones de la migración que son cruciales para la cooperación internacional. En esta amenaza forzada a los estados a innovar el tránsito y
y el patrullaje de las aduanas tradicionales, que con el desarrollo de nuevos regímenes de gobernanza tecnológica, se requiere analizar lo público y lo privado para exigir que los fabricantes programen sus softwares de las impresoras 3D en este sistema de bloqueo automático que impida escanear o imprimir estos artefactos como las armas. Asimismo, las agencias de inteligencia como la Interpol, la Europol, deberán de reestructurar sus unidades, pues sus patrullas, sus servidores descentralizados, a interpretar una distribución de los archivos de la red que se comparten, ¿verdad? Más que todo se intenta esclarecer esta parte de las armas 3D, el impacto que van teniendo. Sí, justamente lo que han dicho mis compañeros Sebastián y Héctor para mí es algo muy importante y un poco preocupante, ya que debe de haber como este control para evitar que las impresoras 3D puedan llegar como a ese nivel en el que las armas ya se puedan fabricar por 3D y distribuir, y como lo mencionó mi compañero Jesús, que no tengan los números de serie metálicos, que esto es un problema ante la ONU. Pues para concluir nuestro análisis y nuestro debate, este videoensayo nos dejará 3 grandes hallazgos para reflexionar. Bueno, primero, que el tráfico transnacional de las armas es una actividad, no está aislada, o sea, es una actividad que la tenemos presente, y crea consecuencias directas y problemas de desvíos de faltas de responsabilidades ante los gobiernos y organismos, o sea, por no tener un mejor control de estos artefactos, ¿verdad? Es compromiso tanto de las potencias del norte global como de otros países comprometerse a hacer algo que contrarreste esta problemática que tenemos, ¿verdad? Actualmente. Y se piensa que es importante que haya por lo pronto una respuesta por parte de los diversos organismos ante esta problemática. Bueno, como segunda idea, pues que mientras persista la lógica anárquica de esta autoayuda, del realismo estructural y la venta y la transferencia de armas, seguirá estando supereditada a los intereses y las prioridades del balance de poder de los estados más fuertes. Y tercero, que la estrategia del litigio por parte de México y el enfoque de seguridad humana nos recuerdan que las cooperaciones privadas que lucran con el capital de la defensa deben ser llamadas a asumir sus responsabilidades, ¿no? O sea, ya hacerles el llamado de que hagan también el apoyo de las responsabilidades, ¿no? Humanitarias por los daños catastróficos que estos mismos ocasionan, que sus productos provocan en las vidas cotidianas de las personas en la seguridad global, ¿no? O sea, hay que también hacerle esa llamada de atención, porque no solo se trata de parte del gobierno, ¿no? No se trata también de parte de la defensa nacional, ¿no? O sea, del ejército como tal, ¿no? Entonces también hay que hacer el llamado a las empresas privadas, ¿no? Porque son los principales organismos en producir, crear y vender estas armas, ¿no? Entonces no solo también dependen de los organismos internacionales de regularizar el acto lícito de las ventas y comercios de las armas, ¿no? Porque pues son las empresas que también intervienen en el tráfico de armas, ¿no? Porque pues ellas pueden rendirle cuentas a estos organismos, pero pues por otra parte las venden ilícitamente, ¿no? Para lucrar para sí mismos. Bueno, y por último, a las conclusiones que han dado mis compañeros, me parece interesante poder dar mi reflexión final
sobre que pues el tráfico internacional de armas no se solucionará únicamente militarizando las fronteras, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo todos en eso? Sí, básicamente, o sea, esto se solucionará cuando la comunidad internacional asuma que la seguridad nacional de todos los estados es inútil si no se garantiza primero la seguridad humana y el derecho a vivir sin miedo a que los individuos tengan temor, o sea, los individuos que habitan en los estados tengan temor a esta seguridad. Y pues nada, básicamente es eso, y pues muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestra investigación.